Queridos hermanos y hermanas, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Nos encontramos aquí hoy para reflexionar sobre algo muy profundo, algo que no es solo una lección de un tiempo distante, sino una verdad que aún resuena en nuestros corazones, la hora de volver al Señor. Este es un tema que atraviesa toda la historia de Israel, pero que también se refleja en nuestras vidas. El pueblo de Israel fue, de cierta forma, el primero en escuchar el llamado de Dios para volver a su corazón. En muchas ocasiones, el Señor les envió profetas, visiones y señales, exhortándolos a regresar a la verdadera fe, a vivir conforme a su voluntad. Y, al igual que Israel, muchos de nosotros también nos encontramos alejados de Dios, ya sea por distracción, por presiones externas o por elección propia. Y el Señor, en su infinita misericordia, continúa llamándonos. La historia de Israel es una historia de grandes victorias, pero también de grandes fracasos. Pero, por encima de todo, es una historia de redención. Es una historia que nos enseña que, incluso cuando erramos, Dios nunca se da por vencido con nosotros. Él siempre nos ofrece una oportunidad de regresar, de volver a su amor, de restaurar lo que se ha perdido. La fidelidad de Dios es constante, incluso cuando nosotros, por nuestra propia libertad, elegimos alejarnos de Él. Pero, ¿qué significa volver al Señor? ¿Qué implica ese camino de regreso? ¿Y por qué es tan urgente que lo hagamos? Estas son preguntas que debemos hacernos, porque, al igual que el pueblo de Israel, muchas veces nos encontramos en momentos de apatía espiritual, en los que las distracciones del mundo nos absorben y nos alejan del camino de la verdad. El clamor de Israel a lo largo de la historia. Miremos la historia de Israel para entender mejor lo que sucedió, y cómo podemos aplicar ese aprendizaje en nuestra propia vida de fe. Israel fue llamado por Dios para ser un pueblo santo, un pueblo apartado para Él, destinado a vivir de acuerdo con sus mandamientos. Dios hizo una alianza con ellos. Esta alianza no era una promesa vacía, sino una relación de amor. El Señor quería estar con ellos, guiarlos, protegerlos y, sobre todo, ser su Dios. Sin embargo, con el paso de los años, el pueblo de Israel se desvió repetidamente de esa alianza. Las tentaciones eran grandes. Israel, en muchos momentos, prefirió seguir a los dioses paganos de las naciones vecinas, alejándose del Dios verdadero, buscando poder, riquezas y placeres temporales. Esta decisión de alejarse de Dios no fue solo una elección religiosa, sino una elección del corazón. El pueblo comenzó a buscar satisfacción en las cosas materiales, olvidándose de la fuente verdadera de vida, de paz y de felicidad. Cuando esto ocurría, los profetas de Dios eran enviados para llamar al pueblo al arrepentimiento. Estos profetas fueron los portavoces del Señor, exhortando a la nación a abandonar los caminos equivocados y volver a la fidelidad. En momentos de profunda crisis espiritual, Dios enviaba a sus mensajeros para recordar al pueblo cuánto los amaba y cómo el retorno a Él era el único camino hacia la restauración. La urgencia del retorno, el clamor del Señor Dios, en su amor, nunca abandona a su pueblo. El clamor para que Israel regresara a Él no era solo una petición. Era una urgencia. El Señor sabía que la verdadera felicidad y paz del pueblo estaban en su presencia. Él quería restaurar la relación con su pueblo, porque sabía que cuando Israel estaba en sintonía con Él, nada podía destruirlos. Pero cuando se alejaban, la destrucción era inevitable. Es importante comprender esto. Volver a Dios no es solo una recomendación espiritual o religiosa, es una necesidad. Es un llamado urgente. La vida sin Dios está vacía. Y, como vimos en la historia de Israel, cuando el pueblo se alejaba del Señor, las consecuencias eran profundas. Eran invadidos por problemas, sufrimientos, y el vacío en el corazón solo crecía. Este es el escenario en el que nos encontramos hoy. La sociedad contemporánea, muchas veces, parece querer caminar sola, alejada de Dios. Muchos buscan llenar el vacío interior con cosas que no traen verdadera paz. El materialismo, la búsqueda de estatus, poder o placer, las ideologías que se oponen a la verdad de Dios, todo esto intenta seducirnos. Pero el Señor, con su voz firme y amorosa, nos llama a regresar. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28.
El Señor no quiere que vivamos lejos de Él, porque sabe que, al hacerlo, nos alejamos de la verdadera felicidad. El clamor de Dios al retorno, a la conversión, es un clamor de misericordia, de amor, de deseo de restaurar nuestra vida. Cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de nuestra verdadera vocación, de nuestro verdadero propósito. La historia de Israel, un espejo para nosotros. La historia de Israel no es solo una historia antigua y lejana. Es un espejo para nosotros. Así como el pueblo de Israel, también nosotros somos llamados a ser un pueblo apartado, a vivir en santidad, a seguir los caminos del Señor. Pero muchas veces, a lo largo de la vida, nos desviamos. En nuestra caminata cristiana, enfrentamos desafíos, tentaciones que nos hacen perder el enfoque. Y cuando esto ocurre, Dios, con gran misericordia, nos llama de nuevo, como lo hizo con Israel. El llamado de Dios al retorno es claro: vuelvan, hijos rebeldes, y sanaré su rebelión. Jeremías 3:22. Esa promesa de sanación es para nosotros también, hoy. No importa cuán lejos hayas llegado, o cuántos errores hayas cometido, el Señor está listo para sanar, restaurar y renovar tu vida. Volver no es solo una cuestión de religiosidad, sino de relación con Dios. El Señor nos llama a volver con un corazón sincero, con humildad, pidiendo perdón y buscando vivir de acuerdo con su voluntad. Reflexión personal: el llamado de Dios para ti ahora. Quiero invitar a cada uno de ustedes a reflexionar: ¿dónde estoy en mi camino espiritual? ¿Sientes que estás cerca de Dios, o, como el pueblo de Israel, te sientes alejado? Si te sientes distante, debes saber que este llamado es para ti. El Señor te está llamando a volver a su abrazo. No importan los errores del pasado, la misericordia de Dios siempre está disponible. El clamor de Dios es una invitación al retorno, a la sanación, a la restauración. El Señor no quiere que sufras con el peso del pecado o de la separación. Él quiere que vivas en su paz. Él quiere restaurar tu vida y transformarla en algo hermoso. Por eso, en este momento, más que nunca, es urgente que respondamos a ese llamado. Dios está a la puerta, esperando entrar en nuestras vidas y hacer toda la diferencia. Que cada uno de nosotros, hoy, al escuchar este llamado, pueda abrir el corazón y dar el primer paso para volver al Señor. No lo postergues más, la hora es ahora. Queridos hermanos y hermanas, como es bueno estar aquí, juntos, para reflexionar sobre la fidelidad de Dios, y sobre la profunda relación que Él desea tener con nosotros, tal como la tuvo con el pueblo de Israel. Continuamos nuestra meditación mirando la historia de Israel, que es, en muchos aspectos, nuestra propia historia. Cuando pensamos en el pueblo de Israel, pensamos en un pueblo peculiar, escogido por Dios para ser su herencia. El Señor no eligió a Israel porque fuera un pueblo perfecto o más justo que otros, sino porque Él, en su soberanía, decidió derramar su gracia y amor sobre ellos. La historia de Israel está marcada por grandes promesas de Dios y, al mismo tiempo, por grandes caídas. Pero, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Qué nos muestra Dios, a través de la historia de su pueblo, sobre su fidelidad, sobre su amor inmenso y sobre el proceso de restauración? La elección de Israel, la alianza con Dios. Dios, en su infinita sabiduría, eligió a Israel para ser su pueblo. Los llamó de entre todas las naciones para una misión única: ser un pueblo santo, separado, que viviera conforme a sus mandamientos. Esta elección no fue algo que Israel haya conquistado por mérito propio, sino una decisión divina. Dios los amó primero. Cuando Dios hizo la alianza con Israel, Él hizo una promesa de que estaría con ellos, los guiaría y los protegería en todo momento. Los condujo a través del desierto, los alimentó con el maná del cielo, y los guió por la nube de fuego durante la noche. En momentos de gran necesidad, Él realizó milagros, separó las aguas del mar para que pudieran atravesarlo, y los bendijo con victorias en batallas imposibles. El Señor hizo una alianza irrevocable con Israel, mostrando su fidelidad y el deseo de ser el Dios de su pueblo. Pero, ¿qué vemos a continuación? Una reacción mixta del pueblo. A cada señal de Dios, a cada milagro, Israel veía el poder y la misericordia de Dios, pero también, a cada dificultad, comenzaba a dudar. Murmuraban, se quejaban y, muchas veces, sucumbían a la tentación de alejarse de Dios.
La fidelidad de Dios era clara, pero la fidelidad del pueblo era inestable. La infidelidad de Israel, el ciclo de desobediencia del pueblo de Israel, en su caminar por el desierto y en la tierra prometida, enfrentó innumerables pruebas. Pero en lugar de aferrarse a la fe, muchas veces se alejaron del Señor. Esto nos enseña una gran lección sobre la naturaleza humana: por más que el Señor sea fiel, nuestra fidelidad puede vacilar. Lo que ocurría con Israel era que, cuando estaban en tiempos de prosperidad, cuando todo iba bien, se olvidaban de Dios. Cuando enfrentaban dificultades, comenzaban a quejarse y volvían a los ídolos y dioses extranjeros. La idolatría fue, quizás, el mayor pecado de Israel. Se dejaban seducir por las culturas de alrededor y muchas veces adoptaban las prácticas de otros pueblos, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Este ciclo de desobediencia, sufrimiento, arrepentimiento y restauración se repitió muchas veces a lo largo de la historia de Israel. Pero, aun cuando el pueblo se apartaba, Dios siempre mostraba su misericordia. Dios, por medio de los profetas, constantemente llamaba a Israel al arrepentimiento. Los profetas no solo anunciaban las consecuencias del pecado, sino que también ofrecían la oportunidad de restauración. La promesa de Dios era clara: si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se convierte de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. La fidelidad de Dios, la misericordia divina y su restauración en toda la historia de Israel, vemos la increíble fidelidad de Dios. Aunque el pueblo se alejaba, Él nunca los abandonaba completamente. Incluso cuando el pecado y la infidelidad se esparcían por todo el pueblo, el Señor siempre estaba presente, esperando el momento en que el pueblo regresaría a Él. Esta fidelidad de Dios nos enseña una lección poderosa: Dios nunca abandona a su pueblo. Incluso cuando nos alejamos, cuando elegimos el pecado o la indiferencia, Dios, con paciencia y misericordia, nos llama de regreso. El Señor es como el padre del hijo pródigo, siempre esperando que volvamos con un corazón sincero. Su fidelidad es inquebrantable. La alianza que Él hizo con Israel fue eterna, y esta misma fidelidad y misericordia son aplicables a nosotros hoy. Cada vez que Israel se apartaba, Dios los llamaba al arrepentimiento, y siempre que se arrepentían sinceramente, Él los restauraba. El arrepentimiento no era un acto de condena, sino una oportunidad para comenzar de nuevo, para regresar al Señor y ser renovados. La fidelidad de Dios en la historia y en nuestra vida. La fidelidad de Dios, demostrada a lo largo de la historia de Israel, también se refleja en nuestras vidas. Al igual que el pueblo de Israel, también somos llamados a vivir en fidelidad a Dios. Él nos hizo una promesa: estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Este compromiso de Dios con nosotros es inquebrantable. Pero, como Israel, muchas veces nos alejamos. Es fácil perdernos en las distracciones del mundo, en las tentaciones y en las dificultades de la vida. Pero el Señor, en su fidelidad, nunca nos abandona. Él siempre nos llama de regreso. Reflexión personal: ¿dónde está nuestra fidelidad? Ahora, me gustaría que reflexionáramos sobre nuestra propia vida espiritual. Somos, al igual que el pueblo de Israel, llamados a vivir con fidelidad a Dios. Cuando estamos en momentos de dificultades, buscamos a Dios con todo nuestro corazón, pero, ¿y cuando las cosas van bien? ¿Qué hacemos con nuestra vida cuando estamos en tiempos de prosperidad? ¿Buscamos a Dios tanto en los tiempos buenos como en los malos? Nuestra fidelidad a Dios es constante, o, muchas veces, vacilamos, como el pueblo de Israel. El Señor nos llama, como llamó a Israel, a vivir con fidelidad a Él, sin importar las circunstancias. Él no pide perfección, pero nos llama a ser sinceros en nuestra relación con Él, a buscarlo con todo nuestro corazón y a permanecer fieles a sus mandamientos. La fidelidad de Dios en el Nuevo Testamento, la nueva alianza en Cristo. Esa fidelidad de Dios también se revela plenamente en Cristo. Dios hizo una nueva alianza con nosotros, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y, al igual que en la antigua alianza, esta nueva alianza está cimentada en la fidelidad de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, Él ratificó la promesa de que Dios siempre estará con nosotros. Nos llama,
como pueblo, a responder a ese amor con nuestra propia fidelidad. Conclusión, la fidelidad de Dios nos llama al retorno. La historia de Israel, con sus altibajos, es una lección para todos nosotros. El Señor es siempre fiel, incluso cuando fallamos. Él siempre nos llama al retorno, al arrepentimiento, a la restauración. Y, en su fidelidad, Él nos promete un futuro lleno de esperanza y paz. Que podamos responder a ese llamado con fidelidad, así como el Señor fue fiel con Israel. Que nuestra vida sea un reflejo de la fidelidad de Dios y que podamos vivir conforme a su voluntad, con el corazón entregado a Él. Queridos hermanos y hermanas, cómo es importante comprender el impacto del pecado en nuestras vidas. El pecado no es solo una cuestión de romper reglas, sino de alejarnos de Dios, de separarnos de la verdadera fuente de la vida y de la paz. A lo largo de la historia de Israel y, muchas veces, en nuestra propia vida, el pecado ha sido el gran obstáculo que nos separa de Dios. Cuando hablamos del pecado, necesitamos entender que no es algo que simplemente nos aleja de Dios de manera superficial o simple. El pecado es, en realidad, una barrera profunda, un muro invisible que nos impide vivir plenamente la vida que Dios desea para nosotros. El pecado, muchas veces, se ve solo como una transgresión de la moralidad o un error en el comportamiento humano, pero tiene una raíz mucho más profunda. El pecado es, en realidad, una separación espiritual. Es una elección consciente, y en muchos casos inconsciente, de seguir un camino que nos aleja de la verdadera relación con Dios. Y mientras vivimos en un mundo marcado por tentaciones, confusión y distracciones, esa separación se vuelve cada vez más difícil de percibir, pero es real. El pecado como alejamiento de Dios. Cuando miramos la historia de Israel, vemos que el pecado siempre fue el gran responsable del distanciamiento de Dios. El pueblo de Israel, a pesar de haber sido escogido por Dios para ser su pueblo especial, con frecuencia se alejaba de su presencia. Esto sucedía principalmente a través de la idolatría, la búsqueda de dioses falsos o, muchas veces, a través de la negligencia de las leyes de Dios. El pecado, ya sea en forma de idolatría, desobediencia, avaricia o egoísmo, siempre resulta en un alejamiento de Dios. Sin embargo, el pecado no es solo una transgresión de las reglas divinas, es una ruptura de la relación que Dios tanto desea mantener con sus hijos. Cuando el pueblo de Israel comenzó a adorar a dioses paganos o se volvió hacia su propia voluntad, en realidad, estaban diciéndole a Dios, no te necesitamos. Podemos vivir sin tu ayuda. Este es uno de los mayores engaños que podemos creer, que podemos vivir sin Dios. El pecado nos lleva a creer que nuestra felicidad, nuestra paz y, hasta cierto punto, nuestro éxito, pueden ser alcanzados sin la ayuda de Dios. Pero, como vimos en la historia de Israel, esta es una mentira. Cuando nos alejamos de Dios, entramos en un ciclo de vacío y frustración que solo puede ser llenado nuevamente por su presencia. Las causas del distanciamiento. El pecado se alimenta de nuestras debilidades. El pecado, muchas veces, comienza de manera sutil. A menudo, no es una elección consciente de rechazar a Dios, sino un pequeño paso hacia la independencia de su orientación. Al principio, puede parecer inofensivo, una pequeña mentira, una indulgencia aquí y allá, una elección egoísta. Pero a medida que nos alejamos de Dios, el pecado comienza a arraigarse en nuestras vidas. En realidad, el pecado se alimenta muchas veces de nuestras propias debilidades y deseos descontrolados. Como nos alerta el apóstol Santiago, cada uno es tentado por su propia codicia, siendo arrastrado y seducido por ella, Santiago 1:14. El pecado, por lo tanto, no surge de la nada. Se alimenta de nuestra propia naturaleza humana, que busca satisfacción en las cosas que no son de Dios. El deseo de poder, riqueza, placer y hasta la búsqueda de la aprobación de los demás son algunas de las debilidades que nos pueden llevar al pecado. Pero al alejarnos de Dios y seguir esos impulsos, comenzamos a perder la verdadera visión de quiénes somos y de nuestra verdadera necesidad de Dios. El pecado es una forma de ceguera espiritual. Nos engañamos al pensar que podemos vivir una vida plena sin depender del Creador. Pero a medida que nos alejamos, más ciegos nos volvemos. Las consecuencias del pecado, la ruptura de la paz y la pérdida de dirección. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás y con el mundo que nos rodea. El pecado es divisivo.
rompe la armonía que Dios había establecido originalmente para la humanidad. Cuando Israel se alejaba de Dios, no solo rompían su relación con Él, sino que también afectaban sus relaciones con los demás. La injusticia, la opresión y la falta de compasión entre ellos eran consecuencias directas de su distanciamiento de Dios. El pecado nunca afecta solo a una persona, sino que siempre tiene un impacto mayor, creando disfunción en las comunidades y en las relaciones humanas. A nivel más profundo, el pecado nos quita la paz. Cuando nos alejamos de Dios, nuestra alma se inquieta, nuestro espíritu se turba. La falta de paz interior es una de las mayores consecuencias del pecado. Comenzamos a vivir en constante ansiedad, angustia y frustración, buscando llenarnos de las cosas del mundo, pero nunca encontrando satisfacción. El pecado nos deja vacíos, porque, en lugar de buscar la fuente verdadera de la vida, nos volvemos hacia fuentes que no pueden llenarnos. En el plano social y relacional, el pecado también genera divisiones. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, no solo rompían su relación con el Creador, sino que afectaban a toda la sociedad. La injusticia, la opresión y la falta de compasión entre ellos eran consecuencias directas de su separación de Dios. El pecado nunca afecta solo a una persona, sino que siempre tiene un impacto más amplio. El llamado al retorno, la misericordia de Dios es mayor que el pecado. Aquí está la buena noticia, hermanos y hermanas. A pesar del pecado, y a pesar de que nos alejamos de Dios tantas veces, la misericordia de Dios es siempre más grande. A cada error, a cada falla, Dios nos llama de vuelta. Él no desea que suframos las consecuencias del pecado, sino que nos arrepintamos y volvamos a Él, el único que puede sanar nuestras heridas. La historia de Israel está llena de perdón y restauración. Cada vez que el pueblo de Israel se alejaba, Dios nunca los abandonaba, sino que siempre levantaba a un profeta, siempre enviaba una palabra de esperanza, siempre extendía su mano para que el pueblo regresara a Él. El Señor, en su infinita misericordia, nos ofrece restauración y Él hace lo mismo con nosotros. El llamado de Dios al retorno es claro: vuelvan, hijos rebeldes, y sanaré vuestra rebeldía. Jeremías 3:22. El pecado no tiene que ser el fin de nuestra historia, sino el punto de partida para una nueva jornada de arrepentimiento y restauración. Dios está listo para perdonar y sanar nuestros corazones, y Él desea restaurar nuestra paz y plenitud de vida. Reflexión personal: ¿qué nos está alejando de Dios? Ahora, me gustaría invitarte a reflexionar: ¿qué está alejándonos de Dios? ¿Qué hay en tu vida que todavía se encuentra en tinieblas, donde el pecado se ha arraigado y necesita la intervención de la misericordia de Dios? Él está listo para restaurar todo eso. Dios no solo quiere perdonarte, sino que Él quiere transformar tu vida, trayéndote sanidad y restauración completa. Conclusión: el camino de retorno al pecado es un gran obstáculo, pero la misericordia de Dios es aún mayor. Él nos llama al retorno, a la reconciliación y a la restauración. Si te sientes distante de Dios, sabes que Él te está esperando. No importa lo que haya sucedido, no importa cuántos errores hayas cometido. El Señor es fiel para perdonar y restaurar. Que podamos hoy responder a su llamado con fe, arrepentimiento y la confianza de que, con Él, podemos vivir en verdadera libertad y paz. Queridos hermanos y hermanas, a medida que profundizamos en el tema del regreso a Dios, es fundamental comprender que el camino de vuelta comienza con un solo paso: el arrepentimiento. Sin él, no hay verdadera reconciliación con el Señor. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta de nuestra salvación y renovación. Cuando hablamos de regresar a Dios, el arrepentimiento se convierte en una de las partes más importantes de este viaje. No podemos hablar sobre el regreso sin reflexionar sobre el verdadero significado del arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente un acto de pedir perdón de manera superficial, ni una acción de contrición momentánea. El arrepentimiento es un cambio profundo en el corazón, una transformación radical que nos lleva a una nueva dirección. El verdadero significado del arrepentimiento: muchas veces entendemos el arrepentimiento solo como un remordimiento por los errores cometidos. Sentimos culpa por algo que hicimos y pedimos disculpas. Pero el arrepentimiento, según la Biblia, va más allá de un simple pedido de perdón. El arrepentimiento es un cambio en la mente y el corazón. Cuando nos arrepentimos de algo,
no solo lamentamos nuestras acciones, sino que decidimos, en nuestro interior, que no queremos seguir más ese camino. El arrepentimiento es, por lo tanto, un giro de 180 grados en dirección a la voluntad de Dios. Cuando nos arrepentimos, nos apartamos del pecado y nos volvemos hacia Dios. Esto no es algo que podamos hacer solo una vez, sino que es un proceso continuo. La vida cristiana es un caminar de arrepentimiento constante, pues cada día nos encontramos con nuestras fallas e imperfecciones, y Dios nos llama nuevamente a Él. El profeta Ezequiel nos enseña sobre la profundidad del arrepentimiento: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36 horas y 26 minutos. El verdadero arrepentimiento es el momento en el que Dios quita el corazón de piedra que nos separa de Él y nos da un corazón moldeado por su gracia. Es la transformación interior que nos hace sensibles a su amor y nos capacita para vivir conforme a su voluntad. El llamado al arrepentimiento en la historia de Israel. A lo largo de la historia de Israel, Dios siempre llamó a su pueblo al arrepentimiento. Siempre que Israel se apartaba, Él levantaba profetas para proclamar su palabra de arrepentimiento. Los profetas no solo advertían sobre las consecuencias del pecado, sino que también ofrecían una oportunidad de restauración. La promesa de Dios era clara: si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se convierte de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Estas palabras de Dios continúan siendo una promesa para nosotros. Incluso en tiempos de gran desobediencia e infidelidad, Dios siempre ofrece una salida, un camino de regreso. La puerta del arrepentimiento siempre está abierta. Israel, muchas veces, se apartó de Dios, pero siempre que se arrepintió, Dios los restauró. El arrepentimiento no era un acto de condena, sino una oportunidad para comenzar de nuevo, para regresar al Señor y ser renovados. El proceso del arrepentimiento, un movimiento del corazón. El arrepentimiento es un movimiento del corazón, no solo un cambio de comportamiento. A veces tratamos de hacer cambios externos, como dejar de cometer un pecado o abandonar un vicio, pero el arrepentimiento comienza en el corazón. El verdadero arrepentimiento nace de la conciencia del pecado y del reconocimiento de que éste nos separa de Dios. Cuando estamos convencidos de que nuestras acciones o actitudes han dañado nuestra relación con Dios, el arrepentimiento surge de manera natural. Este movimiento del corazón involucra 3 etapas principales: reconocimiento del error. El primer paso es reconocer que hemos cometido un error, una falla, y que este error nos ha alejado de Dios. Sin este reconocimiento, no hay espacio para el arrepentimiento. Necesitamos entender que el pecado no es solo un error moral, sino un acto que nos separa de nuestra relación con Dios. Arrepentimiento sincero. Después de reconocer el error, el siguiente paso es sentir un pesar genuino por aquello que hemos hecho. Esto no es un pesar superficial o un sentimiento de culpa, sino una tristeza profunda por haber fallado en nuestra relación con Dios. El arrepentimiento sincero trae consigo el deseo de cambio, el deseo de apartarse del pecado y regresar a Dios. Cambio de dirección. El verdadero arrepentimiento se manifiesta en un cambio práctico. No basta con sentir remordimiento, es necesario tomar una decisión consciente de cambiar la forma en que vivimos. El arrepentimiento es un movimiento que nos lleva a dar un paso en dirección a la obediencia a Dios, buscando vivir conforme a su voluntad. Este es el camino de regreso a Él. El arrepentimiento y la restauración. La restauración es una de las promesas más hermosas de Dios. El arrepentimiento no es solo un medio para reconocer nuestros errores, sino también el punto de partida para la sanación y restauración. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también restaura lo que el pecado ha destruido. Él cura las heridas del corazón, renueva nuestra mente y nos da la fuerza para seguir adelante. Cuando Israel se arrepintió, el Señor no solo los perdonó, sino que los renovó, los fortaleció y los llevó a una nueva etapa de bendiciones. De la misma manera, en nuestras vidas, el arrepentimiento nos lleva a un nuevo comienzo. No importa cuántos errores hayamos cometido, el Señor está listo para restaurar nuestra vida. La palabra de Dios en 1 Juan 1:9 es clara:
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa es para nosotros hoy. El arrepentimiento nos abre las puertas para la gracia de Dios, y con su gracia, somos purificados y restaurados. El camino de regreso a Dios no es un camino de vergüenza, sino de renovación. Dios nos llama a levantar la cabeza y caminar nuevamente, con fe y esperanza renovadas. El camino de regreso, la jornada de fe y confianza. El camino de regreso a Dios es una jornada de fe y confianza. La caminata del arrepentimiento no es un acto único, sino una jornada continua. A medida que nos apartamos del pecado y regresamos al Señor, necesitamos su gracia para mantenernos firmes en el camino de la obediencia. La fe en Dios es la que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las tentaciones surjan nuevamente. Jesús nos invita a seguirlo, a caminar con Él todos los días. El arrepentimiento es el comienzo, pero el regreso a Dios involucra la confianza continua en su misericordia y en el poder transformador del Espíritu Santo. Jesús, al enseñar la parábola del Hijo Pródigo, nos muestra que Dios no solo nos espera de vuelta, sino que corre hacia nosotros cuando volvemos a Él con un corazón sincero. Reflexión personal: tu camino de regreso al Señor ahora. Te invito a reflexionar sobre tu propia jornada de fe. ¿Hay algo en tu vida que necesitas dejar atrás? ¿Qué necesitas arrepentirte hoy ante Dios? El Señor te llama para regresar hoy. Él está listo para perdonarte, restaurarte y renovarte. No importa lo que hayas hecho, Él te recibe con los brazos abiertos, listo para restaurar tu vida. El regreso al Señor comienza con un paso: el arrepentimiento. Conclusión: el camino de esperanza y renovación. El arrepentimiento es el primer paso en el camino de regreso a Dios, pero es solo el principio. El Señor no desea que sigamos atrapados en el pecado o en el pasado. Él quiere que caminemos con Él, en libertad y plenitud. Que respondamos al llamado de Dios al arrepentimiento, y vivamos a partir de este momento una vida nueva, transformada por la gracia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, es un gran consuelo saber que, incluso en nuestros momentos de debilidad y fracaso, tenemos un Dios de misericordia que siempre está listo para restaurarnos. La misericordia de Dios es la clave que abre la puerta de nuestra salvación y renovación. La historia de Israel es, en muchos aspectos, una historia de desobediencia y fracasos, pero también es una historia llena de la misericordia de Dios. Cuando miramos las páginas de las Escrituras, vemos un patrón claro: el pueblo se aparta de Dios, peca, sufre las consecuencias, y entonces Dios, en su infinita misericordia, los llama de vuelta, ofreciendo restauración y perdón. Es fascinante ver que, a lo largo de toda la historia de Israel, por más que el pueblo se apartara y fallara repetidamente, la misericordia de Dios nunca falló. Cada error cometido, cada fracaso, el Señor ofrecía una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Siempre los llamaba de vuelta, y esta misericordia es lo que hace que la historia de Israel sea también una historia de esperanza. La misericordia de Dios, un amor infinito e incondicional. La misericordia de Dios es algo que sobrepasa nuestra comprensión. No es como la misericordia humana, que a menudo tiene límites. La misericordia de Dios no depende de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino de su amor infinito por nosotros. Dios no nos ama porque seamos buenos, sino porque Él nos ama con un amor eterno, que nunca falla. Su misericordia es un reflejo de ese amor, y se extiende a todos, sin importar lo lejos que hayamos ido. En el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios se reveló como un Dios misericordioso. Él se identificó como aquel que es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en bondad. Éxodo 34, 6. Esta revelación de Dios como un Dios lleno de misericordia es un llamado constante a que regresemos a Él. En su misericordia, Dios desea restaurar todo lo que se ha roto, sanar las heridas de nuestro corazón y devolvernos la paz. La misericordia de Dios a lo largo de la historia de Israel. La historia de Israel nos enseña que, incluso en las peores situaciones, la misericordia de Dios nunca fue retirada. Cuando el pueblo de Israel se apartaba, cometiendo idolatría y desobediencia, Dios siempre levantaba un profeta, siempre enviaba un mensaje de arrepentimiento y restauración. El libro de Oseas es un ejemplo claro de esto.
A pesar de las infidelidades de Israel, Dios aún decía, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, Oseas 2:14. Incluso en medio de la infidelidad del pueblo, Dios no se dio por vencido, sino que los llamó con un amor inmenso, buscando la restauración y la reconciliación. El profeta Jeremías también fue un mensajero de la misericordia divina. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de ser llevado al exilio por su desobediencia, Dios aún habló a través de Jeremías diciendo, restauraré su salud y sanaré sus heridas. Jeremías 30:17. La restauración, aún en medio del castigo y la disciplina, era una promesa de misericordia. La misericordia de Dios en Cristo, el cumplimiento de la promesa. La misericordia de Dios alcanza su punto culminante en la persona de Jesucristo. Cuando Dios envió a su Hijo al mundo, Él no solo estaba ofreciendo perdón, sino que estaba cumpliendo la promesa de restauración para toda la humanidad. La muerte de Jesús en la cruz fue el mayor acto de misericordia que jamás existió, porque a través de ella, Dios reconcilió consigo a la humanidad entera. Jesús vino al mundo no para condenar, sino para salvar. Él demostró el corazón misericordioso de Dios, sanando a los enfermos, perdonando a los pecadores y acogiendo a los que eran rechazados por la sociedad. La misericordia de Dios se manifestó en la vida de Jesús, y esta misericordia está accesible para todos los que se arrepienten y buscan su perdón. En Lucas 15, vemos la parábola del Hijo Pródigo, que ilustra perfectamente la misericordia de Dios. El hijo, después de vivir de manera disoluta y alejarse de su padre, decide regresar a casa. Y al verlo de lejos, el padre corre a su encuentro, lo abraza y lo perdona. Este es el retrato de la misericordia de Dios, que nunca duda en acogernos de vuelta, incluso cuando sentimos que no merecemos. La promesa de restauración, de corazón roto a corazón renovado. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de una promesa poderosa, la promesa de restauración. La misericordia de Dios no es solo una forma de perdonar, sino una forma de restaurar. Dios no solo nos perdona, sino que Él restaura lo que el pecado ha destruido. Él cura las heridas del corazón, renueva nuestra mente y nos da la fuerza para seguir adelante. Isaías 61:3 nos habla de esta restauración, proclamar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para poner sobre los que lloran en Sión una corona en lugar de cenizas, aceite de alegría en lugar de lamento, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Dios ofrece un intercambio divino, Él quita las cenizas, el lamento y la angustia, y nos da alegría, alabanza y paz. La restauración no es simplemente un regreso al estado anterior, sino un nuevo comienzo, un corazón renovado por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios en nuestra vida personal. Ahora, me gustaría invitarte a reflexionar sobre la misericordia de Dios en tu propia vida. Tal vez estés pensando, he cometido errores. He fallado muchas veces, ¿realmente puede Dios restaurarme? Te digo, con todo mi corazón, sí. No importa lo que hayas hecho, no importa lo lejos que hayas ido, la misericordia de Dios es más fuerte que cualquier error. Él está siempre dispuesto a restaurar tu vida. Él te espera con los brazos abiertos, listo para ofrecer perdón, sanidad y renovación. Si te sientes distante de Dios, si sientes que tu corazón está quebrantado, sabe que la misericordia de Dios está disponible para ti ahora mismo. Él quiere restaurar lo que se ha perdido, sanar las heridas de tu corazón y darte un futuro lleno de esperanza. La promesa de restauración es real, y está disponible para todos los que se vuelven a Dios con un corazón sincero y humilde. Reflexión personal, ¿qué necesita ser restaurado en tu vida? En este momento, piensa en las áreas de tu vida que necesitan restauración. ¿Hay algo en tu vida que se ha quebrado, algo que el pecado ha causado, y que necesita la intervención de la misericordia de Dios? Él está listo para restaurar todo eso. Dios no solo quiere perdonarte, sino que Él quiere transformar tu vida, trayéndote sanidad y restauración completa. Conclusión. La misericordia de Dios nos llama al retorno. La misericordia de Dios es la clave para nuestra restauración. No importa cuán distante hayas estado, Dios está listo para recibirte de vuelta. Él ofrece perdón, sanidad y renovación a todos los que se vuelven a Él con un corazón arrepentido. El regreso a Dios es el camino hacia la restauración completa, y la misericordia divina nunca falla.
Que podamos, hoy, responder al llamado de Dios, confiando en su misericordia infinita y permitiendo que Él nos restaure a su paz y gracia. Que la promesa de restauración se convierta en una realidad en nuestra vida, y que podamos vivir con la confianza de que, en Dios, encontramos todo lo que necesitamos para ser sanados y transformados. Queridos hermanos y hermanas, al hablar sobre el retorno a Dios, es imposible no abordar la importancia del perdón. El perdón es la clave que nos libera del peso del pecado y nos permite restaurar nuestras relaciones, tanto con Dios como con los demás. El perdón es un tema central en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jesús habló frecuentemente sobre el perdón y nos enseñó la importancia de perdonar. El perdón no es solo una recomendación espiritual, sino una necesidad vital para que podamos vivir en paz con Dios y con los demás. Sin el perdón, el alma humana se convierte en prisionera de un ciclo de amargura y resentimiento que nos impide experimentar la verdadera libertad que Dios nos ofrece. El perdón no es algo fácil. De hecho, es uno de los actos más desafiantes que podemos practicar en nuestra vida cristiana. Muchas veces somos heridos por palabras, acciones o comportamientos de los demás, y el dolor que sentimos puede convertirse en un obstáculo para nuestra paz interior. Sin embargo, el perdón es el único camino para romper el ciclo del pecado y de la separación, permitiendo que el amor de Dios fluya libremente en nuestro corazón. La necesidad de ser perdonado. El perdón de Dios es fundamental para el retorno. El primer paso para entender el perdón es reconocer que necesitamos ser perdonados. Todos nosotros, sin excepción, somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Nadie está exento de fallar y cometer errores. Todos fallamos ante Dios, y el pecado es lo que nos separa de Él. La buena noticia es que Dios, en su misericordia, ofrece el perdón gratuitamente. Él no nos perdona porque lo merezcamos, sino porque Él es un Dios de gracia y amor. El perdón de Dios es incondicional y está siempre disponible para aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él con un corazón sincero. Jesús, en su vida y muerte, demostró el poder del perdón. Cuando Él murió en la cruz, Él nos ofreció el mayor perdón de todos, perdonando nuestros pecados y reconectándonos con Dios. Sin embargo, el perdón de Dios no es algo que podamos recibir de manera pasiva. Necesitamos reconocer nuestros errores y pedir el perdón de Dios con un corazón contrito. La oración del Padre Nuestro es un modelo claro de cómo debemos abordar el perdón. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Mateo 6:12. Aquí, vemos que el perdón de Dios en nuestras vidas está íntimamente ligado a nuestro propio acto de perdonar a los demás. El perdón y la reconciliación con Dios. Cuando somos perdonados por Dios, somos reconciliados con Él. El perdón de Dios restaura nuestra relación con el Padre, trayéndonos de vuelta a su presencia. El pecado, que antes nos separaba de Dios, es removido a través del perdón divino. Como dice la Escritura en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el perdón de Dios no se limita a un simple acto de borrar nuestra culpa. Tiene el poder de transformarnos interiormente. El perdón de Dios no es solo una cuestión de remisión de errores, sino de renovación del corazón. Cuando Dios perdona, Él no solo limpia, sino que también restaura. El perdón trae consigo la paz que solo Dios puede ofrecer, y es a partir de esa paz que podemos comenzar a vivir en armonía con Dios y con los demás. La necesidad de perdonar a los otros, el perdón como reflejo de la misericordia de Dios y el perdón de Dios es un regalo para nosotros. Él también nos llama a perdonar a los demás. El perdón no es algo que debemos hacer solo cuando alguien nos pide disculpas. De hecho, Jesús nos enseña que debemos perdonar independientemente de cómo los demás nos traten. En Mateo 18, 21-22, Pedro pregunta a Jesús cuántas veces debemos perdonar a los demás, y Jesús responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, el perdón no tiene límites. Perdonar a los demás no significa ignorar el dolor o la injusticia, sino elegir liberar el resentimiento, no dejar que la amargura nos controle. El perdón es un acto de libertad.
Cuando elegimos perdonar, estamos liberando a la otra persona de la deuda que sentimos que tiene con nosotros, y al mismo tiempo, nos estamos liberando del peso de la ira, el odio o el rencor. El perdón como camino de sanación. El perdón no solo trae reconciliación, sino también sanación. Cuando no perdonamos, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones. El resentimiento y la ira pueden consumir nuestro corazón, corroyéndonos por dentro. El perdón es el camino para la sanación. No solo para restaurar la relación con la otra persona, sino también para restaurar nuestra propia salud emocional y espiritual. En el libro de Efesios, Pablo nos enseña sobre la importancia del perdón cuando dice: sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Perdonar no significa que lo que sucedió estuvo bien, pero significa que elegimos vivir libres del dolor del pasado, permitiendo que Dios sane nuestras heridas y nos restaure. El perdón y la comunidad con nosotros. El perdón también es esencial para vivir en verdadera comunidad. El cuerpo de Cristo está formado por personas imperfectas que fallan y se lastiman mutuamente. Sin embargo, la Iglesia está llamada a ser un lugar de reconciliación y perdón. Jesús nos dijo que el verdadero amor, el amor que refleja a Él, es aquel que perdona. En Juan 13, 34-35, Él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Cuando perdonamos, no solo obedecemos el mandamiento de Jesús, sino que también mostramos al mundo el amor incondicional de Dios. El perdón es una forma poderosa de evangelización, porque muestra al mundo que vivimos según los principios del reino de Dios. La gracia de perdonar, el desafío de perdonar cuando es difícil. La pregunta que surge con frecuencia es: ¿y cuando es difícil perdonar, y cuando el dolor es profundo? El perdón es, sin duda, uno de los mayores desafíos espirituales que enfrentamos. Cuando somos profundamente heridos, es natural sentir que el perdón es imposible. Sin embargo, el perdón no es algo que hacemos solo con nuestra fuerza, sino que es un acto de gracia, capacitado por Dios. Es en la fuerza de su gracia que podemos perdonar. Jesús nos dio el ejemplo del perdón en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este perdón no es humano, sino divino. Y es ese perdón divino el que Dios nos llama a vivir. Reflexión personal: ¿quién necesitas perdonar? Ahora, te invito a reflexionar: ¿hay alguien a quien necesitas perdonar en tu vida? ¿Existe un resentimiento guardado en tu corazón que necesita ser liberado? El perdón comienza en el corazón, y al perdonar, no solo liberas a la otra persona, sino que también te liberas a ti mismo. Al elegir perdonar, eliges la paz y la libertad. Recuerda que al perdonar a los demás, solo estamos reflejando el perdón que Dios nos ha dado. Conclusión: el perdón como camino de liberación y sanación. El perdón es una elección. Una elección de obedecer a Dios, de vivir en libertad y de permitir que su amor nos transforme. La misericordia de Dios nos llama a perdonar, y es solo a través del perdón que podemos experimentar la verdadera paz y restauración. No dejes que la falta de perdón atrape tu corazón. Elige perdonar, así como Dios eligió perdonarnos. Que podamos vivir en comunión unos con otros, practicando el perdón y la reconciliación, para que el amor de Dios sea visto en nuestras vidas. El perdón es el camino para la verdadera liberación y sanación, y es el reflejo más hermoso de la gracia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al momento de reflexionar sobre el mayor llamado que Dios hace a cada uno de nosotros: el regreso a Él. Este regreso no es solo un acto puntual de arrepentimiento, sino una verdadera renovación de nuestra relación con Dios, un viaje continuo hacia la plenitud de la vida que Él ha preparado para nosotros. A lo largo de nuestra reflexión, hemos recorrido la historia de Israel, las lecciones del arrepentimiento, la profundidad de la misericordia divina y la necesidad del perdón. Pero al concluir, es esencial que entendamos que todo este proceso no es solo un camino de regreso al pasado, sino un movimiento de transformación hacia el futuro. Regresar al Señor no se trata solo de resolver asuntos del pasado, sino de abrir las puertas a un nuevo futuro lleno de la vida abundante que Él nos ofrece.
La hora de regresar al Señor. No procrastines más. En muchas partes de la Biblia encontramos un llamado claro y urgente para regresar a Dios. Vuelvan a mí de todo corazón, Joel 2:12, dice el Señor. Esta urgencia no es sin motivo. Dios sabe que sin Él no podemos vivir la vida plena que Él planeó para nosotros. Él sabe que el pecado nos destruye y nos aleja del propósito original para nuestras vidas. El llamado al regreso es ahora. No lo pospongas. No esperes hasta que las cosas se pongan más difíciles, hasta que el dolor se vuelva insoportable. El llamado de Dios no es para un futuro lejano, sino para el presente. Él nos llama a regresar hoy, a experimentar su paz y su gracia ahora mismo. Y lo más hermoso es que, sin importar cómo hemos vivido hasta ahora, Él nos recibe con los brazos abiertos, listo para restaurarnos. La plenitud de la vida en Dios, el propósito del regreso. Cuando hablamos de regresar a Dios, también hablamos de la promesa de una vida llena de propósito, alegría y paz. Dios nos creó con un propósito, y este propósito solo puede cumplirse plenamente cuando estamos en comunión con Él. La vida sin Dios, por más que parezca satisfactoria por un tiempo, deja un vacío en el corazón humano. Fuimos creados para vivir en su presencia, para reflejar su gloria y para experimentar su paz. Jesús, en Juan 10:10, nos promete: yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. La vida abundante que Jesús ofrece no es solo una vida de prosperidad material, sino una vida de paz interior, de relación profunda con Dios y con los demás, y de cumplimiento de nuestro propósito eterno. Regresar a Dios significa reencontrar esa vida abundante. Cuando nos alejamos, perdemos el rumbo. Pero cuando regresamos al Señor, encontramos no solo el perdón, sino también la plenitud de todo lo que Dios desea darnos: amor, paz, alegría y esperanza para el futuro. El camino continuo, el regreso no es solo un acto, sino una caminata diaria. Aunque el regreso a Dios comienza con un acto de arrepentimiento y fe, no es algo que termine allí. El regreso a Dios es un viaje continuo. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a su presencia. La vida cristiana no es una carretera de perfección, sino un camino continuo hacia la transformación, hacia la madurez espiritual. En el Antiguo Testamento vemos la historia del pueblo de Israel, que siempre necesitaba regresar a Dios, especialmente después de periodos de alejamiento. Pero en Cristo, no solo somos llamados a dar un paso de regreso a Dios una vez, sino a vivir todos los días en su presencia. El apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses 3:14, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este viaje de regreso es continuo, y a cada paso nos acercamos más a nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. La plenitud de la vida en Dios no es algo que se logra de una sola vez, sino algo que crece en nosotros a medida que buscamos al Señor con sinceridad y fe. El regreso y la transformación, una nueva vida en Cristo. Regresar a Dios no significa solo ser perdonado, sino ser transformado. Cuando nos volvemos hacia Él, Él no solo borra nuestros pecados, sino que nos hace nuevas criaturas. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos recuerda: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El regreso al Señor es un viaje de transformación, una oportunidad para dejar atrás las viejas maneras de vivir y abrazar la nueva vida que Él nos ofrece. El Espíritu Santo, enviado por Cristo, nos capacita para vivir esa transformación. No estamos solos en este viaje. Dios está con nosotros, todos los días, a través de su palabra, su presencia y la ayuda del Espíritu Santo. Y es esa transformación la que nos lleva a vivir la vida que Dios siempre quiso para nosotros, una vida de amor, servicio, paz y fe. La importancia de vivir en comunión, el regreso a la iglesia. El regreso a Dios también es un regreso a la comunidad cristiana. No estamos llamados a vivir nuestra fe de manera aislada. La vida cristiana es una vida de comunión, de unidad con los demás miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia, con todas sus imperfecciones, es el medio que Dios usa para edificarnos, para ayudarnos en nuestro caminar espiritual, y para enviarnos al mundo a cumplir la misión del reino. Al regresar al Señor, también regresamos a la comunidad de fe, donde somos animados, desafiados y apoyados por otros hermanos y hermanas. Juntos,
como iglesia, podemos vivir el amor de Dios de manera más plena y difundir este mensaje de reconciliación al mundo que nos rodea. La esperanza del futuro, la promesa de la vida eterna, regresar al Señor, no es solo algo que nos transforma en el presente, sino que también es la clave para nuestra esperanza en el futuro. El regreso a Dios, a través de Jesucristo, nos garantiza la vida eterna. No importa lo que enfrentemos en esta vida, el regreso a Dios nos coloca en el camino que nos lleva a la eternidad con Él. En Juan 14, 2-3, Jesús nos habla de la esperanza del futuro: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, yo os lo habría dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa nos da una esperanza que va más allá de las dificultades y luchas de esta vida. El regreso al Señor no solo es acerca de sanar nuestras heridas aquí, sino de prepararnos para la gloria que nos espera en su presencia para siempre. Conclusión: el regreso como un camino de vida abundante. La hora de regresar al Señor es ahora, hermanos y hermanas. No hay tiempo que perder. Dios nos llama a volver a Él, a vivir en la plenitud de su presencia, a experimentar la vida abundante que Él nos ofrece. El regreso a Dios no es solo un acto aislado, sino una jornada diaria de transformación, de búsqueda de su gracia y de vivencia de su amor. Que podamos, con corazones sinceros, responder a ese llamado, confiando en que, al regresar a Él, encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y abundante. Que cada paso que demos hacia Él nos acerque más a su paz, a su propósito para nuestras vidas y a la promesa de la vida eterna con Él.